Bueno, pues, hombre, bien, Carolina. Justo hemos empezado a grabar hace un momentito Hola, estábamos comentando, hola Carolina, acabo de poner hola a grabar Carolina. y estábamos comentando pues eso, que nos sentíamos un poco solitos porque llevamos en las sesiones del verano es normal, pero en septiembre se había prolongado esa esperanza de ver a más personas y fíjate, justo aparece Carolina. Y bueno, y Ana, bienvenida, Antonio, Yolanda y Catalina y Manuel. Hola a todos. Y bueno, ya que estamos aquí grabando, pues eso, que realmente con un compromiso de los que aportáis y eso ya genera un compromiso verdaderamente de intención, pues somos como unos 20 a estas alturas del mes. Luego van surgiendo más, ¿no? No, en la realidad no es el grupo que hay, no sé si 40 o 50 personas. No pasa nada, esas están ahí en stand-by. Pero de esos 20 que realmente decimos esto me merece la pena, que no sea solo por la grabación, porque además, como podéis imaginar, la grabación es muchísimo más interesante, nutrida y colorida mientras más estemos también en el directo. Y desde luego que no vamos a estar, como comentaba yo antes, todos, siempre, todas las semanas. Para eso estoy yo comprometido para estar aquí delante siempre. Pero vosotros, bueno, pues una semana uno, otra semana otro, pero bueno, podríamos intentar cada uno personalmente decir, mira, pues del mes dos, lo voy a conseguir sí o sí. Voy a luchar contra todas las dificultades que haya por medio, ¿no? A ver si es posible. Si fuera así, pues mantendríamos un nivel, pues eso, de como el 50% de las personas que están comprometidas, pues generando el directo. Así que os animo a ello y sé que hemos estado antes hablando que ellos lo comparten y lo diré también por el grupo. Y en definitiva es por vosotros también. Y me daba un poco incluso de coraje porque Antonio, oye, yo quiero participar otra vez. ¿Cómo está eso? Está interesante. Yo quiero otra vez participar en lo básico. Y yo sí, sí, Antonio, vente porque estamos en muy bonito y el grupo, porque es que los libros pasados estaban bastante bien nutridos. En verano menos, pero antes del verano era un grupo muy nutrido y claro, y ahora lo veo aquí, Antonio, pobre que lo ha animado yo a volver, que hace un esfuerzo enorme por estar aquí y estamos aquí tres y conmigo cuatro gatos, ¿no? Entonces, un poquito hasta se me encoge el corazoncito, ¿no? Al ver la expectativa, seguro, de algunos de vosotros de estar aquí en un grupo nutrido, pudiendo llevar esto para adelante entre todos y al final es un esfuerzo enorme también. Mientras menos somos, más esfuerzo de construir la sesión. Evidentemente, la hacemos para nosotros y nuestra participación es porque lo que llevamos dentro lo queremos compartir o queremos que los demás nos ayuden a que nuestra inquietud es solucionarla entre todos. Pero se hace mucho más fácil mientras más estemos. Bueno, también podemos participar más, ¿no? Eso también tiene una contrapartida, pero lo suyo, bueno, yo creo que eso. No me voy a extender más en el tema. Y comenzamos con la segunda sesión. Y a mí me gustaría abrirla comentando la gran coincidencia y la, eh, la, la- la iluminación que nos ha llegado desde la conferencia 12 de San Juan, en la que el propio Steiner nos dice, si queréis llegar a percibir el mundo espiritual y todo esto que os estoy contando tan esotérico aquí alrededor de los evangelios, si queréis llegar a comprenderlo, a verlo por vosotros mismos, un camino y el más adecuado es leer la filosofía de la libertad. Es increíble, ¿verdad? Y aquí también en los prefacios, él mismo también alude ya a eso. Fíjate que yo, bueno, sí, claro, lo hemos leído, pero cuando se han unido el decirlo desde lo esotérico y el decirlo desde lo, mm, lo epistemológico o filosófico, que es la base de este libro, entonces yo me he hecho mucho más consciente. Realmente es verdad, es un ejercicio este libro, como decía Catalina antes, que no está grabado, de que le cuesta sentirlo. Y es que es eso. Primero, hay que ver las cosas fríamente y sentar una base
sin emocionarnos, sino esto es como un método, es el método científico. Bueno, vamos a elegir un- una, una cualidad del alma humana para poder llegar a- al conocimiento de nuestro mundo. Bien, pum, 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 el pensar. Segunda cosa, vamos a dilucidar si realmente somos o no somos libres en ese ejercicio de mi voluntad o en qué ámbito puedo serlo. Pum, pum, pum. Se decide, pues sí, pero siempre que utilice el pensar como la base de mi actuar. Ah, bien, dos preguntas contestadas de una manera muy pragmática, muy pragmática. Y después el resto del libro te abre al pensar sobre el pensar como un ejercicio fundamental que ahora lo vamos a ver aquí en este capítulo 3 en el capítulo 3 y 4 nos habla de que realmente es un ejercicio que desarrolla unas cualidades superiores porque se mueve en el mismo ámbito de la misma observación. O sea, observamos con el pensamiento el propio pensamiento. Entonces, ese ejercicio tiene una cualidad y verdaderamente mm, no nos planteamos en nuestra vida esa necesidad de pensar sobre cómo pensamos, sino que vamos simplemente pensando y como cuando piensas solo puedes pensar en el objeto del que estás pensando. Ahora, cuando te paras, el resto del libro, a ver qué es lo que pasa desde que conozco algo del mundo, un objeto del mundo, sea un objeto físico o un objeto para, para pensar sobre él, que está en- representado en el mundo, y hago todo el proceso de captarlo a través de mi pensar, de añadirle, de cómo se le añaden los conceptos, de las ideas, que es un nivel más a nivel conceptual, más abarcante, de la representación interior que me ha, bueno, todo ese proceso es lo que vamos a ver en este libro, hasta llegar a, como hemos dicho ya más de una vez, hasta lo más elevado, que es prescindir de las percepciones para llegar a percibir el pensar puro y poder plasmar el pensar puro en un camino de vuelta, igual que del pensar a través de la observación, pues el pensar puro a través de la observación de lo que no tiene todavía de lo que no tiene nada construido a través de los sentidos y de la materialización de nuestro mundo. Entonces ese es todo el proceso, es un poco lo que quería deciros, porque bueno, luego en el capítulo cuarto si llegamos, pero bueno, aunque no lleguemos, yo os quiero dar alguna indicación y algún ejercicio para que pensemos sobre él, y ahí ya pues viene todo este proceso, ¿no? De observar en el mundo un objeto, de empezar a dilucidar ese objeto, diferenciar entre percepción y representación. Bueno, todo ese proceso, para eso sobre todo ya nos introduce en el capítulo cuarto. Así que bueno, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Qué pensáis alrededor de esto? Y comenzamos. Yo lo veo como que hay que pararse a pensar eh, partiendo de la observación y, y tomando conciencia de lo que vas a hacer, de lo que de lo que va a pasar por tu mente con respecto a lo que ves, a lo que vives. Yo lo veo así, como un observar, a veces vamos por el mundo sin pensar,
y actuamos sin pensar. Y yo creo que aquí lo que plasma es ese parar, observo y actúo. Sí, esa es la Yo, base de la libertad, la, el aplicar el pensar a mi propio actuar. el aplicar el pensar a mi propio actuar. Sí, Mm. Rudolf Steiner lo definió no exactamente así, pero con ese mismo sentido. Yo no sé muy, El actuar consciente, creo que lo llama él en el capítulo. mm, yo no El sé dónde, actuar consciente. no sé si era ayer o no sé si era aquí, que escuché un comentario que decía, tú no eres el que piensa, eres el observador que está mirando, que está observando, valga la redundancia, el que está pensando. Y yo después dije, pues estaría muy bien hacer este ejercicio más a menudo, de observar el que está pensando, no lo que piensa, sino el que está pensando, porque ya no estás en ver lo que estás pensando, sino en todas las reacciones que tiene el cuerpo emocional y el cuerpo físico después de ese pensar. Si te pones en el plano de metaposición, como estando un poco más allá de ti, pues tienes esa capacidad de observar cómo estás pensando y cómo es ese pensamiento y desde dónde sale ese pensamiento. Sí, esa es la idea. Y luego veremos la dificultad también que existe para eso, porque no se Claro, puede claro, claro. pensar en algo y además Sí, pensar en el pensar como objeto del pensar. sí, Tiene que producirse primero el pensamiento sobre un objeto de sí, pensamiento del mundo y luego analizar conceptualmente a través del sí. pensar ese proceso que he hecho pero en tiempo diferente. Lo he hecho anteriormente. Mm, Y, y de pero eso, sí, y de, y de eso, yo lo que saco es que tengo que coger las tijeras y quitar muchas cosas superficiales que impiden que yo pueda hacer ese acto. Tienes que estar tranquila, tienes que tener paciencia, tienes que dejar la paciencia a un lado, tienes que tener mucha presencia y claro, según lo que nos rodea o que nos absorbe muchas veces, pues no te deja esos pero espacios tan sagrados. es muy difícil y todo lo que dice son esas dificultades. Yo creo que Steiner escribió este libro precisamente porque este libro es el ejercicio que te permite hacer ese desarrollo de pensar sobre el pensar, sobre todo la primera parte hasta el capítulo séptimo. Porque solo con el proceso que él te hace mientras lo estás leyendo, eso verdaderamente es, o sea, tienes la herramienta perfecta para pensar Sí, sobre el pensar y aislarte en un proceso meditativo solo por la lectura tal como él la expone. Y de verdad hay que hacerlo en eso, en un momento también tranquilo, aunque solo sean 3 páginas, pues, y estás haciendo ese ejercicio. Es un ejercicio maravilloso porque además estás pensando sobre el pensar que todo queda en la misma cualidad, porque él también se refiere, ¿no? Porque también hay, no sé si Kant dice, puedo también pensar sobre la voluntad o sobre la digestión, por ejemplo, y entonces estoy haciendo un ejercicio similar y podríamos basar todo el desarrollo epistemológico sobre el pensar sobre la digestión, pero él dice que no, porque la digestión al final es algo diferente al propio pensar, mientras que al pensar sobre el pensar
no te sales del mismo elemento. Tú luego, o sea, estás ahí, no te sales a otro elemento que hace funciones diferentes como la digestión. Y el ejercicio del pensamiento, porque yo lo he retomado porque estaba todo el verano haciendo el ejercicio del sentimiento. El ejercicio del pensamiento es adecuado en ese caso para empezar filosofía de la vida. Es adecuado porque te ejercita la voluntad, es ejercitar la voluntad del pensamiento. Mm, te da la herramienta para que cuando tú decides pensar sobre un objeto determinado, Sí, apartar de tu proceso de sí, pensamiento cualquier otra actividad de sí, pensamiento que no sea el que tú has elegido. O sea, es sí. muy bueno. Pero, por ejemplo, eso mismo ya te lo está haciendo lo de Steiner en el proceso de cómo él te escribe el libro de la filosofía de la libertad. Está haciendo que te centres exclusivamente con sus movimientos, sus párrafos y la Tengo que construcción encontrar el del texto. libro, no sé qué pone. Tanto, por favor. ¿Queréis Gloria. comentar algo más antes de empezar a leer los párrafos para ponernos en sintonía con el texto? Bueno, yo lo que tengo que es pediros disculpas porque creo que por segunda vez, más de 3 años que llevo aquí en los talleres, José Luis, no me ha sido posible de leer lo que se va a tratar, ¿no? Así que voy a ir un poco a remolque, iré un poco también pues, viendo lo que tú lees y a partir de ahí pues intentaré de aportar lo que pueda, ¿no? Oye, quiero saludar especialmente a Carolina, me lo permití los demás, ¿eh? Que ya estuvimos saludándonos porque hace tanto tiempo que no coincidimos. Carolina, encantado de verte aquí. Hola, gracias, muchas gracias, Antonio, ¿qué tal? Sí, sí, pasó tiempo, porque entre una cosa y otra, el verano, y estuve en Argentina, y Sí, no me coincidimos hace tiempo. alegra verte también. ¿Qué? Yo que no coincidimos hace mucho tiempo, pero que una alegría tenerte de nuevo aquí. Además, siempre tus aportaciones son muy bien recibidas, ¿no? Ujú. Muchas Yo con- gracias, igualmente. Qué bien. Gracias, Pues igualmente. también se ha incorporado Adriana, así que bueno, después de la parrafada que he echado al principio, fíjate, Ahora, parece que ha llegado de forma telepática. ahora te toca excusarte, retraerte, porque eh, Bien, bien, bien. Lo hemos puesto en el universo. Y Buenas hola Adriana. noches para todos. La verdad que Buenas. como yo vengo llegando de trabajar, he entrado ahora mismo y los estoy escuchando y bueno, poniéndome un poco en Qué lo que bien. van. Sí. Pues muy bien, genial, está muy bien. me permites un inciso sobre esto, ya yendo a la materia un poco, ¿no? Sí, Mm, Con respecto al pensamiento, ¿verdad? Uno tiene de forma natural, yo pienso, o automática, no sé cómo explicarlo, pero uno tiene la sensación de que los pensamientos son generados por uno mismo, ¿verdad? Y esto es una de las cosas quizás que generan más confusión en la gente, ¿no? Entonces, cuando aplicas una mirada un poco filosófica al asunto, cuando viene alguien como Steiner y te dice con ese poder de convencimiento que tiene, que los pensamientos no son en general algo generado internamente, sino que es algo cedido, donado, hay que filosofar sobre ello, ¿verdad? Porque además es una de las cosas que más cuesta disciplinar. Si uno mira, yo me lo aplico, ¿no? Pero lo veo también en los demás, ¿no? O sea, veo que la sensación que uno tiene es de que eso es, disciplinar el pensamiento es algo extremadamente difícil, ¿no? Sin embargo, muy necesario, ¿no? Sobre todo si vamos a introducirnos en este camino de la antroposofía, de la ciencia espiritual, ¿no? Es como un trabajo para mí que tiene una cualidad incesante, ¿no? O sea, sí, sí, no es sí. algo a lo que tú llegas de alguna manera diciendo, oye, al menos en mi experiencia, ¿eh? Llega a un punto en el que dice, he conseguido algo sobre esto, sino que requiere una atención permanente. Porque Ujú. por eso es la evasión hacia de ello, ¿verdad? Es lo que naturalmente tendemos a hacer, ¿no? Entonces,
poco Pues justo, corto. Antonio, Es que estás dando en el clavo. Parece que realmente lo hubiera leído antes de ayer, porque justo de eso viene ahora a explicarnos en el tercer capítulo, de, de que realmente estos procesos hay que tenerlos muy en cuenta y desde el punto de y elegir una actividad anímica y él elige el pensar como el origen de todo. Que hay otros que nos viene a decir, no, el origen, lo primero de todo es la conciencia. Sí, pero eso para el creador, porque a partir de la conciencia se crea el pensamiento gracias al proceso de materialización de un cerebro donde se puede desarrollar un intelecto. Bien, pero es que a nosotros lo que nos interesa es elegir la cosa fundamental, el origen de todo lo que nos puede llevar a conocer la realidad del mundo y del ser humano. Y lo primero, incluso para conocer qué es la conciencia, es el pensar. Hace ese giro tan interesante. Es que también todos los ejercicios que nos regala Steiner están todos pensados para eso, ¿no? Justamente para llevarnos a dominar a desarrollar, digamos, esa capacidad tan maravillosa que tenemos, ¿no? De pensar. Porque, Realmente. como decía Catalina, en realidad no soy la que piensa, sino quien observa a la que piensa. Como que Mm. soy una conciencia superior, ¿no? Como una conciencia profunda observando mis propios pensamientos. Pero claro, para llegar a eso hay que trabajar bastante. Y para eso están Y todos los ejercicios que él nos hace, que nos da, ¿no? Hacer el ejercicio de la percepción sensible, luego lo transfiero a una sensación, luego pienso a través de ese concepto, y se van formando pensamientos, son esos pensamientos de todo eso los que van a intervenir luego, ¿no? Para que surja un determinado sentimiento, o sea, y los sentimientos son muy importantes, ¿no? Porque lo que vive en mi alma tiene una fuerza formadora. Ujú. A mí se me genera una pregunta que quiero compartir, no sé si José Luis, espero no precipitarme con eso, disculpa. Es que tenemos que admitir el pensar como una capacidad humana, ¿no? Eso es algo que yo creo que nadie, si alguien puede discutir, no sé. El ejercicio del pensar y una cosa tal como el pensamiento, que sería lógicamente el producto del pensar, no es generado por nuestro pensar. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hace el pensar? Si no es un órgano de reflexión o es un órgano que de alguna manera crea pensamientos. El pensar, ahora lo veremos. Yo me inclino, pero cada uno, está muy bien la pregunta, pero justo esa pregunta, Antonio, la voy a aprovechar para no contestar y para no dejar que nadie te conteste. Por eso te decía que a lo mejor no quiero. Hasta que nos pongamos en la misma sintonía para tener los elementos suficientes para nosotros. Es que lo que te estás preguntando también es, la pregunta está generando la contestación. Cuando tengamos los conceptos adecuados dentro de lo que Steiner nos está proponiendo justo en lo que vamos a leer ahora. Porque además yo lo titulé Pienso, luego existo. Entonces, muy interesante esa pregunta, pero sobre todo contestarla desde los conceptos que los tenemos, pero para que estén todos presentes en todos los presentes de lo que nos presenta Rudolf Steiner. Bien, pues lo dejamos ahí en el aire. Vamos a leer la cuestión y yo creo que te vas a dar cuenta, si es que estás de acuerdo, si no me puedes decir que me calle y que tú tienes ya... No, hombre, para nada, vamos a seguir adelante. Que es que yo, lo primero, y eso lo digo sinceramente, no me he dado tiempo ni a leer la conferencia, o sea, que no
Por eso digo, no quería anticiparme, a lo mejor he sido precipitado. No, no. Mm, bien, pienso, luego existo, precisamente hablando de ello, ¿no? Nos dice Rudolf Steiner, sentimos, que estemos pensando todos en la cuestión que acaba de plantear Antonio y al final a ver qué respuesta podemos sugerir. Sentimos constantemente la necesidad de buscar los conceptos y secuencias de conceptos que tienen una determinada relación con los objetos y sucesos que nos vienen dados sin nuestra influencia. Hay una diferencia fundamental entre las dos maneras en que para mí se relacionan las partes de un suceso, antes y después de encontrar los correspondientes conceptos, cuando ya, en este caso, puedo percibir lo que ocurre aunque no tenga la posibilidad de observar. La relación con otros procesos u objetos solo aparece cuando a la observación se le une el pensar. Observación y pensar como el contraste más importante para el hombre son los dos puntos de partida para toda aspiración al conocimiento superior. En el devenir de los hechos del mundo, el pensar puede desempeñar un papel secundario, pero en la formación de una opinión sobre los mismos desempeña sin duda el papel principal. La observación precede en el tiempo al pensar. Todo lo que entra en la esfera de nuestras experiencias interiores, tenemos primero que percibirlo exteriormente. En el literal, pero lo quiero decir ahora, pone una nota Rudolf Steiner en la que dice que diferencia perfectamente lo que es observación de percepción. La percepción es el hecho en sí de a través de los órganos sensoriales poder tener esa experiencia que llega directamente sin mi intervención hacia el interior de mi cuerpo, de mi ser. Y la observación es ya un proceso en el que ya interviene el que yo pongo también de mi parte para entender lo que está pasando a través de esa percepción sensorial. No se Y, refiere exclusivamente a la observación como observación a través de la vista de algo del mundo físico. ¿De acuerdo? Sí, por ahí lo que se podría agregar es que los animales perciben y nosotros, aparte de percibir, observamos, Muy bien, ¿no? efectivamente. Sí, porque gracias a esta observación se desencadena después la voluntad. sí. Hombre, los animales también, por eso son animales, en ese animal tienen, porque por ejemplo un animal también, si ve moverse unas ramas, lo percibe a través de su sentido físico, también percibe un peligro porque observa que puede haber un depredador detrás de esas ramas. Pero claro, es una manera muy básica de observación, muy no intuitiva, sino instintiva. Yo creo que aquí en la observación también se podría separar esas dos cualidades, instintiva o intuitiva. Intuitor, solo del ser humano, instintiva del reino animal. Sí, creo que sí. Bien,
nos sigue diciendo, mientras que la observación, es decir, hemos percibido algo y ya con nuestras capacidades superiores lo estamos analizando, es decir, mientras que la observación de los objetos y procesos y el pensar sobre ellos son estados cotidianos que llenan el discurrir de mi vida, la observación del propio acto de pensar, en cambio, es un estado excepcional, ya que la naturaleza misma del pensar es una actividad que se dirige únicamente hacia el objeto observado y no hacia la personalidad pensante. Es una característica de la naturaleza del pensar que el que piensa se olvida del pensar mientras lo efectúa. No fija la atención en el pensar, sino en el objeto que su pensar observa. La primera observación que hacemos sobre el pensar es, por lo tanto, el elemento no observado de nuestra vida, que es el elemento no observado de nuestra vida mental habitual. Y este libro va de eso, de activar esa capacidad y ese hábito de pensar sobre el proceso de pensamiento. No observar los pensamientos, no es decir, pues pensé que había una persona escondida cuando en realidad solo se había movido la ventana. No es eso. Es, no es pensar sobre el pensamiento, sino es pensar sobre el proceso de pensamiento. Sería entonces como a un elemento de percepción a través de mi vista y de sonido a través de mi oído. Le uní un concepto equivocado, elaboré un pensamiento que no era real. Por lo tanto, debo de enriquecer, y mientras más enriquezca mi mundo del pensamiento con más conceptos y más habilidad y ejercicio tenga en el ejercicio del pensar, más acertaré en dilucidar la verdadera realidad de lo que se esconde tras la apariencia de los sentidos. Hay una gran diferencia entre pensar sobre los pensamientos o pensar sobre el proceso de pensamiento, llegando a un análisis y unas conclusiones, y todo este libro va de eso. Al pensar, perdón, que quito el volumen del ordenador, al pensar sobre el mismo proceso de pensamiento mientras estás pensando, esto es lo que se llama la conciencia testigo, o es algo diferente. Yo ese Porque la término no conciencia no lo es el campo manejo. donde se despliega el pensar. Yo sé Y ese luego, concepto, ay, perdona que te piso, pero nada, perdona, solo es que tengo también los dos aquí ordenadores, el ordenador y el móvil me lío. Dime, pero perdona. tú has dicho que a la vez, pero a la vez no puede ser. Y ese concepto yo no lo tengo. No sé si alguno de los que estáis aquí, ¿cómo le has llamado? ¿Pensamiento testigo? La conciencia testigo. La O conciencia mientras se testigo. desenvuelve el pensar, a la vez tenemos el foco en ese mismo pensar. Y digamos que como que das un paso atrás y tienes una capacidad, incluso a la hora de desarrollar el discurso, como
digamos que el marco de todo lo que anda por ahí, por tu mente, por tu pensamiento, lo puedes articular incluso de una manera como muy refinada, ¿no? Es que no sé si la conciencia testigo se refiere a esto que estamos hablando, de pensar sobre el pensar, o es otra cosa. Y quizás el concepto este, pues bueno, no, es algo que no... Mm. Puede serlo si no está trabajando sobre los simultáneos. Si está trabajando sobre los simultáneos, es una técnica que se dedica al pensamiento, porque el pensar es el proceso, el pensamiento es el producto del pensamiento o el objeto. Yo con lo que dices, Manuel, coincido. A mí también me resuena lo que estamos leyendo con el concepto de conciencia testigo. Sería como un metapensamiento de alguna manera, ¿no? Que estás enfocado en ese proceso de pensar. Como también en budismo se habla como de un yo observador, como apartar una parte de ti para observar lo que estás pensando, ¿no? Eh, para observar justamente ese movimiento del pensamiento que es bastante automático en la mayoría de nosotros. Entonces esa conciencia testigo, digamos, va mirando desde otro lugar ese proceso de pensamiento. Mm. Pero una cosa es pensar en el pensar y la otra, que nos dice Rudolf Steiner, es pensar en el proceso de pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estás haciendo el ejercicio del clip, el ejercicio del pensar, tú estás enfocada o enfocado en pensar en el proceso que te lleva del principio al final. Estás focalizada en seguir el proceso. ¿O me estoy liando? Tienes que estar enfocada en el pensamiento que en ese momento estás elaborando. Claro, Pero pero ahí esto no es un está, proceso. pero ahí no estás pensando sobre el proceso del pensamiento. Ahí lo que estás intentando es que no se te vaya la cabeza con cualquier otra cosa. Estás como de alguna manera encauzando el pensamiento. Es lo que yo entiendo. No sé si me equivoco, ¿eh? Sí, sí, sí. Si se te introduce un pensamiento sobre el proceso de pensamiento, ya estás fracasando en el ejercicio. Igual que si de repente se te introdujera el pensamiento sobre qué vas a hacer de comer después, para que veamos la analogía, ¿no? No porque no porque la distracción involuntaria que se me haya introducido sea sobre el propio proceso del pensar, es adecuado. En el ejercicio preliminar del pensamiento, cualquier cuestión que se introduzca sin mí, eh, que no sea el pensamiento que yo acabo de poner y el ejercicio de poner el clip o el elemento. Claro, es exclusivamente eh, mantener la concentración sobre el objeto, con el objeto que has elegido tenerla. De esto de lo que se trata este ejercicio, ¿no? Ese ejercicio. Incluso el evitar eh, el a mí me. Si quieres pensar sobre la sensación que te produce a nivel anímico, de si te gusta o no te gusta, si ya una sensación anímica personal, es porque tú decides pensar en eso. Pero si estás exclusivamente analizando los detalles constructivos desde un punto de vista de la percepción de tus sentidos, como el primer paso,
pues ni siquiera tienes que mantenerte frío en el alma. Y si después estás pensando en el para qué, que es el segundo paso, estás fríamente también pensando en para qué es cada detalle que está construido. Y ahí es un segundo paso. Mirar, aquí también en este capítulo, Rod Steiner nos hace esa analogía, el decir, imaginaros que podéis desechar todos los conceptos que tenéis hasta el momento, como un niño pequeño que acaba de nacer y os ponéis frente al mundo. Esa es una cualidad muy diferente. Esa sería la cualidad de ponerse frente al clip cuando lo analizamos solo por los sentidos físicos, que es lo único que tiene el niño cuando viene al mundo. No tiene ni un concepto. La segunda, cuando analizamos los detalles constructivos del para qué, ahí estamos haciendo, nos está separando Steiner una segunda actividad, que es aplicar ya el pensamiento conceptual y todo el bagaje de conceptos de nuestra vida para analizar para qué puede ser cada uno de esos detalles, en la forma, en todos los detalles que llevan a ser lo que es. Y bueno, podemos también decir, oye, pues ahora voy a pensar, porque me da la gana, y solo en eso, en qué me transmite a mí anímicamente el clic. Y entonces lo hago, pero no porque el sentir le gane también a tu pensar, sino porque tú lo quieras poner con voluntad propia. Y al final, decir, bueno, voy a llegar a algo que sea, eh, voy a llegar a la idea, porque esto, alguien, el creador de esto, llegó a captar una idea y a materializarla en este elemento. Entonces hace ese proceso de separarte del mundo material, del elemento físico, haces realmente en ese ejercicio, te obliga a hacer el ejercicio de la Rosa Cruz prácticamente también un poco, ¿no? El ejercicio de hacer el proceso teniendo primero el objeto físico, después trabajas con las representaciones, hasta ya ni siquiera con ello y centrarte en la cualidad de la necesidad que da origen a ese elemento a través de captar una idea pura y materializarla. Entonces es control del pensamiento continuo. Estás controlando tu mente. Yo también, cuando Carolina ha intervenido también y Manuel, también lo veo como que yo me salgo de mí y me observo. Es como si se produjera algo, como si me abstraigo y yo misma soy la que dirige despacio todo mi pensamiento. Pero eso es difícil. Yo por lo menos lo veo muy difícil. Es que es el objetivo del ejercicio del clip, esto, ¿no? José El Luis. objetivo fundamental es reforzar la voluntad. Sí. Ese es el objetivo primordial. Mm. Lo que pasa que ese ejercicio es muy difícil y desarrolla anímicamente un sentido superior. De poder, es como si tú haces un ejercicio con las cualidades que traes a nivel del intelecto y de repente se desarrolla un órgano superior que es capaz de percibir ya no solo los elementos de percepción que tienes en el mundo, sino también aquellos que están más allá de la posibilidad de captarse por los sentidos. Se genera un nuevo elemento gracias a la dificultad de ese ejercicio. Claro, porque al proponerte enfocar la atención sobre X, tu voluntad está ahí actuando. Y esa, digamos que, eh, determinación, ¿no? En mantener la atención es lo que también te permite, bueno, de algún modo, eso que tú dices, ¿no, José Luis? La parte anímica también la desarrolla al no dejarla, digamos, que se vaya a un lado a otro, ¿no? Que te cuarte, ¿no? Sí. Se Claro, combina, mm, se claro, de combina, alguna, perdón,
Solo Sí, un apunte, Manuel. Cuando hablamos de actividad anímica, son las tres condiciones, cualidades del alma: el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Estamos manejando un ejercicio del pensamiento, doblegando nuestra voluntad y también incluso aquietando nuestra alma en el sentir. Es decir, es un ejercicio verdaderamente anímico en sus tres dimensiones completas, aunque se le llame ejercicio del pensamiento, pero implica el control y el desarrollo de un equilibrio entre todas ellas para conseguir el objetivo de dominar los pensamientos propios. Entiendo, claro, Begoña. nosotros, perdón, No, no, perdón, di solamente era tú, porque me Manuel. llega. No, no, dale, no, no tenía nada, solamente era decir que ahora sí que lo capto 100% a la hora de incluir las tres partes, ¿no? Claro, nosotros estamos continuamente produciendo pensamientos. En realidad los pensamientos se producen solos. Nuestra mente es una máquina de producir pensamientos. Lo que me parece que hace el ejercicio es como una especie de depuración, de que tú puedas tener, digamos, una dirección en esos pensamientos. Por supuesto que intervienen las otras áreas, porque cuando nosotros hablamos de pensamiento hacemos una abstracción. Nosotros continuamente estamos pensando, sintiendo, la parte anímica, la parte espiritual, está, la parte mental, la parte física, está todo actuando al mismo tiempo. Me parece que el ejercicio del pensamiento sí que trabaja la voluntad y fundamentalmente lo que trata de hacer es como purificar, limpiar ese pensamiento para que no estemos continuamente produciendo, eh, o sea, para que continuamente no se nos esté yendo la cabeza. Me da esa impresión. Yo también, Carolina, pienso también así, de esta manera, porque ahora pienso, ¿no? Por ejemplo, si vamos a entrar en meditación, para poder calmar la mente, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Yo, por ejemplo, llevo la atención a la respiración, ¿no? Claro, Entonces, toda mi atención está en cómo inhalo, cómo exhalo y me voy calmando, me voy calmando. Pero puede claro. pasar de que en algún momento la mente se me vaya a otra cosa, Mm, ¿no? Bueno, sí, luego la comida que tengo que hacer, por ejemplo. Entonces, claro, está esa mente observadora, ¿no? Que sería esa mente más consciente que te trae y te dice, no, seguimos con la respiración. Entonces, claro. estoy prestando atención a algo que es mi respiración. Y también estoy muy atenta a no irme a ningún otro sitio que no sea esto que estoy haciendo, ¿no? Exacto, para mí es así como estás diciendo, Adriana, y no hay mucha diferencia. O sea, si queremos es como cuando observamos la respiración, es como observar el clip también. Lo que pasa Sí, es que la respiración, con toda la función, digamos, física y anímica que hace, también lo que hace es aquietar todo el cuerpo, enfocarte, pero coincido con lo que dices. y la verdad que con la práctica se puede. Yo la verdad que lo consigo realmente. Logro Sí, entrar claro. bien con la respiración y es eso, es estar siempre atenta a esto que estás haciendo. Claro, claro. La respiración también te va afinando físicamente y entrando como en una mayor lentitud Te va y eso calmando. ayuda a la vez a que la mente esté más enfocada y no te vayas. Claro, sí, es una cuestión de práctica. Claro, vas calmando la mente, vas calmando tus sentimientos, ¿no? Todo se va calmando y se calma Claro, el claro, cuerpo. mm, totalmente. sí. Mm, He puesto antes para que habrá quien luego vea la sesión y no sepa lo mejor de lo que estamos hablando. Tenemos que reforzar en un momento determinado la importancia de realizar los ejercicios. De hecho, en la sesión pasada
ya salió como una exigencia de Rudolf Steiner para nuestro desarrollo superior y la correcta adquisición del conocimiento de este libro, el desarrollar una condición anímica superior, y precisamente para eso están esos ejercicios que a la vez nos van a ayudar a penetrar en el contenido, sobre todo de este libro, y que a la vez, combinado con esa experiencia de asimilar, gracias a ese desarrollo anímico superior, este contenido de una manera también mucho más profunda, luego se va a unir a esas cualidades que se han desarrollado por los ejercicios, la lectura de este libro, y en lo siguiente nos van a permitir acceder a un camino de conocimiento. Además, el siguiente libro es cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, pues nos va a permitir el, el llegar de una manera más, bueno, mejor preparado a ese conocimiento o a esa posibilidad de que empecemos a ir dando pasos en el proceso de iniciación. Bueno, voy a seguir leyendo para tener todo este contenido. A ver, ¿se queda aquí? Sí. Y ya lo tenemos todo. Voy a leer desde el párrafo anterior. Es una característica de la naturaleza del pensar que el que piensa se olvida del pensar mientras lo efectúa. No fija la atención en el pensar, sino en el objeto que su pensar observa. La primera observación que hacemos sobre el pensar es, por lo tanto, que es el elemento no observado de nuestra vida mental habitual. El pensar, que va a ser observado, no puede ser nunca el que está en actividad, sino otro. Hay dos cosas incompatibles: la producción activa de pensamientos y la contemplación simultánea del proceso de pensar. Nuestro pensar tiene primero que existir si queremos observarlo. Así como nosotros mismos producimos el pensar, no lo podemos observar durante su desarrollo. Y esto nos permite conocerlo de un modo más directo y más íntimo que cualquier otro proceso, de forma totalmente independiente de nuestro conocimiento de las bases fisiológicas del pensar. Se puede hablar del pensar sin entrar en colisión a la vez con la fisiología del cerebro. Con el materialismo como concepto de que la materia piensa, es decir, es nuestro cerebro físico, es una combinación de procesos físicos a través de elementos químicos y de conexiones neuronales y demás. A eso se refiere, que la materia piensa. No puede surgir interiormente el estado excepcional que nos trae a la conciencia lo que en toda otra actividad mental permanece inconsciente: el pensar sobre el pensar. Con la sana observación del pensar, alcanza el hombre un punto firme, desde el cual puede buscar, con esperanza bien fundada, la explicación de los demás fenómenos del mundo y fundamentar como Descartes todo el saber humano en la expresión pienso, luego existo. Todas las demás cosas, todo otro acontecer existe sin mí. No sé si realmente o como fantasía, pero solo sé que algo existe con tal certeza, pues soy yo mismo, pero solo sé que algo existe con total certeza, pues soy yo mismo quien le da existencia cierta. Ese es mi propio pensar. Voy a seguir con la 3.2, que está muy enlazada, como ya hemos comentado también bastante sobre todos estos aspectos. Lo ampliamos con la siguiente cuestión: ¿puedo alcanzar la esencia de mi pensar en mis propios pensamientos como fundamento para la comprensión del mundo? Es decir, después de este previo, ya se está planteando que el pensar puede ser la respuesta a aquella primera pregunta del prefacio. Es decir,
la que decía, ¿puedo conocer el mundo basándolo en basándome en alguna cualidad exclusivamente de mi propio ser como ser humano? Y la respuesta a esa pregunta aquí la está formulando ya como quizás sea el pensar. Entonces él dice que la afirmación más simple que yo puedo hacer de una cosa es que es. Todo objeto tiene que ser primero examinado en su relación con otros para poder afirmar en qué sentido se puede decir que existe. Un suceso vivido puede ser una suma de percepciones, pero también una alucinación. No puedo afirmar con seguridad en qué sentido existe. Mi búsqueda de una base firme de la existencia terminará cuando encuentre un objeto cuyo sentido de existencia pueda crearse a partir de sí mismo. Y este es el propio yo como ser pensante. A partir de aquí, puedo preguntarme si existen las demás cosas en el mismo sentido que yo mismo o en otro sentido diferente. Cuando se considera al pensar mismo objeto de observación, el objeto observado es cualitativamente el mismo que la actividad dirigida hacia él. Así podemos permanecer dentro del mismo elemento sin agregar nada ajeno a nuestro pensar. Y así, por lo tanto, no hay nada ajeno a él mismo que justificar. Para la observación del pensar, creamos primero nosotros mismos un objeto, el pensamiento. Todos los demás objetos dados que no son mi propia actividad pensante existen por sí, sin nuestra intervención. Así pues, para la observación de todo el discurrir del mundo, no hay ningún punto de partida más primordial que el pensar. Yo mismo observo lo que yo mismo creo. No creo de creación. No existe absolutamente ningún motivo para considerar mi propio pensar desde otro punto de vista. La imagen de mi pensar no puede ser más verídica en otra inteligencia que en la mía propia. Efectivamente, observo el mundo en su totalidad por medio del pensar. Así que no cabría hacer una excepción con mi propio mundo de pensamientos. Pero además, en el pensar tenemos un principio que existe por sí mismo. Partiendo de aquí, es como podemos intentar comprender el mundo. Como el pensar lo captamos por sí mismo, la cuestión será si por medio de él podemos también comprender otras cosas. Todo esto justifica, al menos, tomar el pensar como punto de partida para la contemplación del mundo. No es posible hacer surgir el pensar sin que exista previamente la conciencia. Pero al igual que la tarea del filósofo no se trata de la creación del mundo, sino de la comprensión del mismo, el filósofo, por otro lado, ha de buscar una base segura a partir de la cual pueda llegar a la comprensión de lo existente. Primero, tenemos que observar el pensar de una manera totalmente neutral, sin relación con un sujeto pensante ni con un objeto pensado, pues en sujeto y objeto ya tenemos conceptos formados por el pensar. Antes de poder comprender cualquier otra cosa, hay que comprender el pensar. Solo cuando el filósofo considere lo absoluto último como lo primero, llegará a su meta. Este absoluto último al que la evolución del mundo
ha dado lugar es precisamente el pensar. Se puede comprender que alguien ponga en duda el que por medio del pensar se pueda llegar a un conocimiento válido sobre el mundo, pero resulta incomprensible que se pueda dudar del pensar en sí mismo. Mostrar hasta qué punto el aplicar el pensar es adecuado para comprender el mundo es precisamente el objetivo principal a estudiar, pero no debe confundirse el tener imágenes de pensamientos con los pensamientos elaborados sobre el pensar. Las imágenes de pensamientos pueden surgir en el alma como ensoñaciones o como vagas inspiraciones. Pensar sobre el propio acto de pensar no es lo mismo. El verdadero pensar tiene siempre que ser querido. La esencia del pensar conlleva por necesidad la voluntad de efectuarlo. Dado que la esencia del pensar conlleva por necesidad la voluntad de efectuarlo, trataremos de apartar todo lo que no aparezca ante el yo como actividad exclusivamente nacida de mi propia voluntad. Aquí nace ese ejercicio preliminar. La observación libre, voluntariosa y sin prejuicios muestra que nada pertenece a la esencia del pensar que no se encuentre en el pensar mismo y que no se puede llegar a nada sobre el origen del pensar si se abandona su esfera. Bueno, pues una vez puesto por delante el jeroglífico completo y se han roto un montón de cámaras, pues ahí lo tenéis, venga, a manejarlo ahora. ¿Cuál es la palabra mágica? Pues eso de la palabra. Pensar. Era una broma. Ah, claro. Y aquí lo que a mí lo que No, no, ahora, a ver, que Antonio está aquí esperando una Ah, vale, contestación vale, y vale. todo esto lo hemos puesto eh, como materia prima para contestarle a Antonio. Antonio, ¿puedes Ah, resumir tu pregunta de antes en una frase? ah. Ni me acuerdo lo que pregunté, os lo digo sinceramente. Yo creo Yo, que era, cre- perdón, sí, sí, no, perfecto, Ana, qué bien que seas yo tú. creo que decías que dónde se originaba el pensar, creo que es lo que ha preguntado, si no recuerdo mal. Y yo creo recordar, quizás eso era también, pero lo que yo recuerdo es que qué era el pensar y qué cualidades tiene para que realmente sea el punto de partida de todo el conocimiento de Steiner. Eso entendí yo. Ahora, no sé si Antonio por ahí puede recordar mejor su pregunta. A ver, yo veía que la naturaleza del pensar sí que es algo intrínsecamente humano, ¿no? O sea, eso está ahí, ¿no? Y el pensamiento es como algo que realmente mm, viene dado como fenómeno, como un fenómeno, ¿no? Viene aportado, ¿no? Y uno meramente puede verlo pensado, ¿no? Ahora, también uno puede ser esclavo de esos pensamientos, siempre y cuando el pensamiento te arrolle, ¿no? O se te esclavice, en el sentido de que mi emocionalidad se dispara por un pensamiento, los sentimientos pueden estar muy confusos, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí estamos hablando del pensar y de la observación, ¿no? Como un fenómeno diferente. O sea, esa observación de la que estamos hablando aquí requiere de alguna manera distanciarse de todo eso, ¿no? Y ahí la conciencia mm, asume algún papel que para mí está añadido al observador, ¿no? O sea, la que verdaderamente está observando es la conciencia, ¿no? Eh, para mí, según se está expresando, la observación y
el pensar tiene cierta similitud. Ahí están compartiendo naturaleza, ¿no? ¿Puedes repetir lo que has dicho, por favor, Antonio? Estas dos últimas frases. Sí, digo que según se expresan en todos los párrafos, ¿no? Habría que cogerlo más tranquilo quizás, ¿no? Y desmembrarlo un poquito a poco, ¿no? Pero por lo que intuyo, por lo que puedo, la impresión que tengo es que el pensar y la observación estarían en unos parámetros muy similares, ¿no? Estarían como siendo la misma cosa. O sea, yo tengo que salir de la inercia del pensamiento para poder de alguna forma observarlos también, ¿no? Hay cierta conciencia actuando ahí. Y no quiero ser reiterativo, pero es que me parece muy fundamental de hacer este tipo de cuestionamiento sobre el pensar, ¿no? Porque aquí él lo está colocando en diferentes niveles, ¿no? El pensar, el pensamiento, la observación, ¿no? Y verdaderamente hay Porque un... primero, porque Pero, ¿Perdón? primero es la observación. El pensamiento ya es un proceso, ¿o no? Pues la observación también es un proceso. Qué lío, tú. pero observo el pensar pensando. O sea, el pensar ya implica un acto de la voluntad, ¿no? Eso Claro, es en todo el párrafo que está ahí, ¿no? sí. Un acto de la voluntad, obviamente yo estoy dirigiéndolo después de una percepción, ¿no? Después de una observación. Primero tiene que estar la percepción, la observación del hecho, ¿no? Y luego está ya el que yo dirija ese acto del pensar, implica una voluntad, luego tiene que ser posterior, ¿no? El pensamiento, El ¿Ya? pensar, el hecho del pensar. el hecho del pensar. Porque Lo que era el pasito a según pasito. filosofía, según, según filosofía de la libertad, primero está la observación, después está la percepción. Y después de la percepción vendría el pensamiento, ¿no? O el acto del pensar. Uy, aquí está la chuleta. Ya Que me he tengo aquí. acordado que el año pasado, y además lo Sí, guardé, había una sí, sí. pizarra que nos trabajamos mucho con este conjunto, con esta Sí, sí. intercepción de los dos mundos, el mundo exterior y mi mundo interior. Y la observación es justo lo que está ahí Intersección. en esa intersección, ¿ves? Razón. Interviene la percepción e interviene el pensar también. Es justo la intersección de los dos mundos. Podríamos desarrollar un poquito ese esquema, José Luis, que parece muy útil. Bueno, todo esto va a ir viniendo ahora. ¿M? En el capítulo cuarto ya empezamos con todo este proceso. Ahora mismo, hasta ahora, lo que pasa es que lo quería porque me acordaba que había algo en cuanto a la observación que había surgido, porque esto ha surgido durante el curso pasado, ¿no? Y tú estabas hablando de eso, de la observación, que realmente dónde se puede colocar en ese entorno de mundo interior, mundo exterior, de percepción sensorial, pensamiento, ideas, mundo de la conciencia, ¿no? Justo lo habíamos puesto ahí en medio, porque es eso, es como una observación del mundo exterior, pero permeado también por mi mundo de los conceptos y de las representaciones. Por el momento aquí, porque en realidad
Este esquema es de los 7 capítulos prácticamente, el primero. Bueno, ahora sin chuleta. Bueno, hemos llegado a contestar la primera pregunta. Fijaros, por seguir una estructura que también tener un esquema mental, o sea, filosofía de la libertad. Lo primero que nos dice bueno, este libro es filosófico, no es esotérico. Vamos a centrarnos en ideas, no vamos a hablar de seres espirituales, vamos a hablar de unos procesos, evidentemente, tienen muy elevados que tendrán su reflejo después en la antroposofía, en el mundo espiritual, en sus seres, todo lo demás, pero aquí lo vamos a ver prácticamente. Ya hay dos preguntas. Y ahora estaba intentando buscar algo que hubiera en nosotros, si por nosotros mismos como seres, con nuestras cualidades, podemos llegar a comprender el mundo. Y, y durante eso en el prólogo, los prefacios, y ahora, entre el capítulo 1 y el capítulo tercero, ha contestado a la primera pregunta. En el capítulo 1 ya también profundiza sobre la segunda pregunta, ¿no? De si somos realmente libres o no, y llega ya a la conclusión que la voluntad, de ejercer la voluntad desde, una voluntad consciente, una voluntad en la que realmente introduzcas también el pensar sobre tu actuar. Pero ahora ya en el 2 y en el 3 nos ha ido introduciendo sobre todo en el pensar y en un laberinto conceptual, pero que al final eh, sale airoso la cualidad anímica del pensar como la esencia del ser humano para comprender la existencia. Pero diría que es un puntito ahí por encima, estaría a lo mejor en que ese pensar que los humanos tenemos la capacidad de realizar es la mirada hacia el pensar como hecho, o sea, como suceso, ¿no? Como o suceso, exacto, suceso. O sea, sería yo puedo mirar el pensar y el proceso del pensamiento. Y eso implica que tengo una autoconciencia. Ahí es donde estamos por encima del mundo animal, por encima del mundo de lo, ¿no? Estamos Exacto. por encima, como, porque adquiero una autoconciencia acerca de mi proceso de pensar, ¿no? Tú lo de que no te lo has leído no creo que sea verdad, porque estás ya introduciendo el siguiente capítulo, con palabras literales de Steiner. O eres una reencarnación de Steiner, o te ha quedado tan hondamente, aunque no lo hayas repasado, lo que y uno no es ni siquiera consciente. No, sí tiene que ver con eso, porque te aseguro que no lo he leído, hombre, no, no iba Sí, tampoco a sí, decir. sí, sí. Pero que igual es eso, que lo traigo ahí un poquito de aquella vez que lo leí, claro. Que lo trabajamos aquí intensamente. Ujú. Bueno, o tú solo lo trabajaste en la época que era una vez al mes, Sí, sí, sí. pues bueno, entonces más que nada lo trabajaste tú individualmente, porque aquello era tocarlo de puntillas, Sí, muchas veces con más temas colaterales que puramente esenciales. sí, sí, tiene que ver, la verdad es que lo topamos así como muy por encima, ¿no? Y yo al menos también estaba en otra situación y no me pude aplicar mucho, ¿no? Al menos conscientemente. Pero muy bien, continúa, que te he cortado para decirte que justo estabas ahí, pero que No, bueno, para mí era importante matizar eso, que
va un puntito más allá en el hecho de que aquí ya, cuando hablamos del pensar, estamos hablando ya de algo que, como una conquista humana, ¿no? Mm, Para que estamos ya en un apartado de la autoconciencia, ¿no? exacto. Ujú. Claro, porque una conciencia ordinaria es aplicar a los sentidos una, un pensamiento básico, instintivo, por ejemplo, Ujú. pero el pensar sobre mi propio yo y mis propios procesos personales, de ahí viene autoconciencia. Ujú. Eso implica ya un, un nivel superior de, de pensamiento. Que sería como la herramienta básica hacia eso que se practicaba en la escuela de misterios, que ahora ya tiene otro sentido, pero que es el conócete a ti mismo, ¿no? Claro, Ujú. que Steiner en la conferencia de inauguración de la, del Congreso de Navidad, cuando dio los 4 versos fundamentales de la piedra, lo amplió y dijo, esta es la máxima de los misterios y si la actualizamos a hoy es, hombre, conócete a ti mismo en pensamiento, sentimiento y voluntad. Ujú. Y ese es el desarrollo que lleva toda la antroposofía, profundizar en uno mismo desde un alma consciente, que es la que nos toca, en una triformación o trimembración de los cuerpos constitutivos del ser humano, es decir, en esa disociación de las 3 cualidades anímicas, sobre las que tenemos que llegar a tener control absoluto, porque por ahora estamos asistidos de una manera bastante inconsciente, elaboramos pensamientos, actos y incluso sentimos. Sentimientos es lo que más podemos controlar, pero los pensamientos nos vuelan, es muy difícil y los actos de la voluntad, bueno, el caso es que no lleguemos, como en el libro del conocimiento de los mundos superiores, a llegar a la disociación de las cualidades anímicas, nos abandonan esa fuerza instintiva o guiada que nos permiten coordinar esos 3 elementos anímicos y equilibrar y ejercerlos de la manera más equilibrada posible, y hemos llegado a un nivel superior de condición humana. Es el objetivo. Por eso, hombre, conócete a ti mismo, pero ya desgranado. Yo me estoy preguntando, a ver si estoy activa, sí, yo me estoy preguntando que esos pensamientos repetitivos que no nos salen desde la voluntad son producto de la propia contaminación que nos hacemos y de lo que percibimos del exterior, ¿no? Mm, Porque si cuando estás en esa dinámica o cuando te ves en esa dinámica y te paras un momento y te aquietas y te abstraes, te das cuenta que en ti han entrado o se han provocado todos esos pensamientos repetitivos que salen de una forma automática, pero yo también me doy cuenta que salen porque yo los tengo activados, pero también me doy cuenta que en determinadas situaciones son también provocados por contaminación ujú. de otras personas, ¿sabes? Me gustaría aportar una cosa aquí que, bueno, realmente no tiene aplicación con la Gracias, antroposofía, o sea, cariño. no procede de ahí esta reflexión, pero me parece muy importante hacer esa aclaración porque igual va a aportar ahí un campo para poder avanzar un poco, ¿eh? En el campo de lo práctico,
el pensamiento tiene un sentido, Práctico. todo el sentido, o sea, o sea, yo necesito saber cómo llegar a mi casa, ¿no? Para no tener que estar pensando continuamente cómo llegar a mi casa, ¿no? Sería un embrollo para todo el mundo, ¿no? Necesito saber que si paso debajo de esa cosa que está colgando, puede caerme y de una manera lógica yo voy a remodelarlo, ¿no? O sea, nuestra mente ha aprendido que en el campo de lo práctico el pensamiento es una cosa muy útil, ¿no? Y necesaria. Sin embargo, eso lo extrapolamos a lo psicológico, ¿no? A lo mental, no sé dónde colocarlo exactamente en qué esfera, ¿no? Y ahí queremos aplicar, queremos también hacerlo, jugar con esa herramienta. Queremos que el pensamiento nos solucione eso y no es la herramienta adecuada en esa esfera. ¿Cómo, En la esfera, cómo? A ver, repite. Que el quiero decir, pensamiento nos solucione. lo repito, en el campo de lo práctico, todos comprobamos en nuestra vida diaria cotidiana que el pensamiento tiene todo el sentido y además una cosa absolutamente útil, ¿no? Necesaria, ¿no? Sí, tenemos memoria. Lo bueno es que tenemos memoria, que nos vamos acordando de todo, ¿no? Por eso es que no tienes que pensar como todos los días cómo encender el coche, todos los días cómo hacer tal cosa, porque claro, tenemos memoria. No hay que Y aprenderlo. No hay nuestra que vida aprender. está condicionada por todo eso. Claro, claro. Pero ahí tiene todo el sentido. O sea, tiene todo el sentido que yo aprenda a conducir y no tenga que aprender a conducir cada vez que me subo en el coche, ¿no? Tengo una memoria adquirida por un campo ejercido con el pensamiento. He llegado ahí a ya dominar ese campo, ¿no? Y tiene todo el sentido en esa esfera, en la esfera de lo práctico, de lo útil, de lo cotidiano, ¿no? Pero la mente quiere aplicar eso en otra esfera, que es la esfera de lo psicológico, cuando entramos en la esfera de lo mental, ¿no? Y ahí queremos la misma solución con la misma herramienta, pero esa herramienta ya no vale en ese campo. De ahí que tengamos tantos problemas ilusorios, ¿no? La mayor parte de los problemas de la humanidad están en el campo del ilusorio, más que en lo práctico, ¿no? Sí, Más que en lo verdadero, quiero decir, lo real, ¿no? vivimos una creencia ilusoria de nuestros pensamientos. Exacto, somos de alguna manera esclavos de ellos, ¿no? Y por eso es que cada uno como que percibe el mundo a su manera también, ¿no? Percibe todo cuanto le rodea a su manera. Y es de eso justamente que tenemos que salir y verlo Ujú. desde otra perspectiva, ya no de nuestras vivencias, ¿no? No, ya no de nuestras vivencias personales, sino buscando otra verdad por encima de eso. Elena, eso es, pero mira, el mismo pensamiento no nos va a sacar de ahí, porque es la misma herramienta que aplica la trampa, quiere sacarnos de la trampa. O sea, necesitamos algo diferente al pensamiento. Uy, ¿y eso qué es? Y entonces, ¿para ti qué es ese algo diferente? Verá, hasta eso como el observar, ¿no? La atención, esto que estamos hablando que es la conciencia actuando de alguna forma, ¿no? La autoconciencia actuando. Cuando yo soy Ah, observando claro. mi Mm, pensamiento y sí. cómo me arrolla el pensamiento y cómo genera una emocionalidad en mí que me hace crear un problema ilusorio, estoy haciendo algo diferente al mismo pensamiento. Estoy fuera de la... De la acción del pensar. A lo mejor es actuando con un propio, otro pensar, pero es un pensar en conciencia. Ya no es Yo, el pensamiento automático arrollando, el pensamiento inconsciente actuando, ¿no? esto de alguna manera, Antonio, me recuerda a lo que hablamos el lunes, cuando hablábamos de la purificación y de salir de la ignorancia, ¿no? Digamos como que ahí te vas preparando para que llegue, para que llegue la sabiduría, ¿no? O el Espíritu Santo, un poco con esto que estábamos hablando, no sé, me viene a la mente esto, ¿no? Como purificar eh, incluso el pensar, ¿no? Claro, Sí, de todas formas, balancearlo todo, ¿no? Que lo emocional, que
que todo esté balanceado, equilibrado, depurado, ¿no? Y ahí te abre a lo que decíamos, ¿no? De ver a través de los ojos de Dios, ¿no? Ver a Dios en todas las cosas y creo que era algo así, ¿no? Como que permites que el Espíritu Santo que se expresa a través de ti, porque ya estás depurado, ¿no? Porque ya te has refinado, ¿no? No sé si tiene que ver exactamente, pero me viene esto. Sí, en realidad no somos el fruto de nuestros pensamientos ni de nuestras creencias. Somos más que eso, ¿no? Esencialmente somos más que eso, pero lo que uno ve en la vida, ¿verdad? Lo que uno comprueba también cuando uno actúa inconscientemente, voy a decirlo así, ¿no? Que no somos más que el condicionamiento que estamos aplicando. O sea, yo configuro mi persona con mi sufrimiento, con mi experiencia, por decirlo. Mi sufrimiento, mi alegría, ¿no? Eh, la configuro en función de lo que he ido construyendo, ¿no? Porque esa es mi identidad, ¿no? Pero cuando yo salgo de esa etiqueta y me distancio y ya soy un observador mirando el hecho, esa identidad ha tomado otra forma, ¿no? Sí. Uh-huh. Y si uno se abstrae un poco de la cotidianeidad, por ejemplo, vuelvo al tema de la meditación, Sí. ¿no? Y uno va hacia adentro, intentar y te habitas, ¿no? Te habitas desde adentro. Vas hacia ese templo interior que eres y te abstraes de todo. Tú sientes que eres más que todo eso. Que no eres esos pensamientos desordenados, que no eres lo que sientes hacia determinadas cosas. Hay un ser interior que es puro, inocente también. Pero claro, hay que buscar eso que somos y hay que trabajar para ir hacia adentro. Claro, conceptualmente uno diría que tiene que ir hacia alumbrar el yo superior, ¿no? Pero esto Sí. es un principio. Es el Cristo que somos, el Cristo que hay en nuestro interior. Esa luz está. Lo que pasa es que está empañada por muchas cosas. Y por eso es que tanto insiste Rudolf Steiner de trabajar justamente eso, ¿no? Poco a poco ir corriendo ese velo. Es como cuando el cristal del coche está muy empañado y hay que limpiarlo para que nos permita ver más allá. Sí, sí, la sensación cuando No, va en ese sentido, ¿verdad? Del de despejar falsedades. Y en el despejar una falsedad aparece una verdad. sí. Hay que depurar la mirada al final. La mirada en el sentido de donde se englobaría todo esto que estamos hablando. Sí, purificar la mente, ¿no? Uh-huh. Iluminarla, cambiar patrones, cambiar condicionamientos que tenemos desde siempre, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo efectuar ese trabajo? O sea, En eso estamos. ¿cómo llego ahí? Y no queremos una solución definitiva, porque está claro que los que estamos aquí no trascendemos. Bueno, voy a hablarlo por mí, disculpa, ¿eh? No hemos trascendido. O sea, estamos aquí trabajando desde un vehículo que tiene que encontrarse con una condición previa que no se me ocurre otra cosa que decir que definirla como contaminada, ¿no? Y sobre esa cosa que yo tengo que depurar, porque de eso se trata, si queremos llegar
la iluminación o a lo que como se le quiera denominar, yo tengo que ir limando esas asperezas, ¿no? Que guían los masones, ¿no? Tengo que ir purificando ese cuerpo que está imperfecto, ¿no? Y sobre ese trabajo de purificación de aquello que yo puedo observar como que no es mi ser esencial, ahí está el trabajo y va a ir apareciendo lo otro, ¿no? Pero es un trabajo que nos va a llevar toda la vida hacerlo. Claro. ¿O no? O no, pero es muy difícil. Yo creo que es como ir haciendo todos los días un poquito, un poquito, un poquito. Ir cambiando, solamente pienso, ¿no? Porque a veces nos vamos a lo muy grande, a lo inalcanzable, a lo muy complicado, a ser seres de luz no sé cuánto, pero digo, es proponernos ser cada día un poquito mejor, cada día cambiar esto que no me hace ni bien a mí ni a mi alrededor. Cambiar mi pensamiento con respecto a algo. Sí. O Dejarte, también flexibilidad de la mente, también decir, a ver, me vacío un poco de esto que creo que es y recibo un poco más. no, no lo comentaba en el sentido de poner una meta inalcanzable, ni tampoco hacerlo algo como demasiado abrumador. No, lo digo en el sentido de que más bien el trabajo no está en llegar a conseguir la iluminación, ni tampoco en llegar a conseguir la purificación y el conocerte a ti mismo como vayan en los misterios, sino en el limar las impurezas, o sea, en el trabajar sobre aquello que yo sé que no es ni yo esencial, ¿sabes? Y ahí todos tenemos una intuición muy clara sobre qué es eso, ¿no? Yo No pienso vemos. que es cambiando pequeñas cositas, ir agregando algo mejor cada día, en lo Sí, porque cotidiano, con las personas. ¿Sabes, sí, Ana? porque de esa manera, Y perdón, que nos hemos interrumpido, ¿no? que yo decía que de esa manera, yendo cada día de a poco, no te abrumas con todo lo que ves que tienes que trabajar, sino que te pones metas pequeñitas y de esa manera vas como haciendo un camino de neurotransmisión que va desactivando los que te pesan, los que no te hacen sentir bien. Si vas poco a poco activando ese caminito de, bueno, yo hoy me propongo en ese ejercicio hacer un poquito y no pretendo todo el día hacerlo todo bien, sino sabiendo que tengo mis limitaciones, pues yendo a ese poquito. Y yendo a ese poquito cada día se va aumentando un poquito más y se va desactivando esa parte que tenemos anclada, esa parte que nos duele, esa parte del ego que nos machaca, pues se va desactivando también de poco a poco, así como lo otro se va activando y floreciendo. Es que Rudo está en el nombre, está diciendo cada día un ejercicio y ponte en ejercicio. Exacto, Yo eso no, yo, el yo, yo no camino. lo consigo, yo me los digo cada día y te aseguro que no llego al final del día a la perfección, que va a las 2 o 3 horas ya estoy metida en un fregado que me dice, uy, ya está metiendo la pata. En el ejercicio que me he propuesto cuando me levanto, Yo Además, pensaba también, meditando. ¿no?
Yo pensaba también en el ejercicio porque hay uno que dice que hay que hacer algo sencillo cada día a la misma hora, ¿no? Como para crear la voluntad y el hábito, ¿no? Como a mí me cuesta extender la cama apenas me levanto, entonces me dije, bueno, el ejercicio me voy a poner todos los días a la misma hora, es hacer la cama. Bueno, al final lo he conseguido. Al final lo he conseguido. Era decir algo tan sencillo que puede ser como cambiarse el anillo de una mano a la otra. Bueno, no llevo anillo, entonces digo, voy a hacerlo más difícil, voy a lo que a esto que me cuesta de verdad. Y bueno, y poquito a poco, mira que muchas veces salía de la habitación, llegaba a la cocina y digo, vamos a arreglar la habitación. Sí, es que la solución no la da, como ha concluido Catalina, que estaba yo pensando en eso. El camino lo tenemos trazado y de una manera muy clarita con los ejercicios preliminares, sobre todo más relacionado con lo de los días de la semana, que además el camino óctuple del Buda, que eso sí que es lo que tú decías, una verdadera programación de la voluntad, de hacer algo cada día, de mejorar una cualidad esencial que ya desde la época del Buda se nos dio y que Rudolf Steiner ha actualizado al momento de nuestro desarrollo anímico y que además está relacionado con los planetas y que además está relacionado con los seres espirituales, con la jerarquía y que además Rudolf Steiner nos ha dejado unos yantras, unas figuras geométricas relacionadas también con esa cualidad que implica tanto, ¿no? Los días el proceso de los días de la semana es maravilloso y además algo tan fácil que en cuanto lo hagas un tiempo ya no tienes que mirar ningún papel, sino que lo tienes al menos en tu cabeza lo que toca cada día y al final todo se integra y no tienes ni siquiera que considerarlo como algo separado, sino que en tu vida ya los 7 ejercicios están como integrados, ¿no? Ese proceso que desarrolla el, el chakra de la garganta de, de 16 pétalos. Es una maravilla. Y que desarrolla las 8 que no tenemos en un sentido de percepción superior. Es que es muy completa la antroposofía. Mm, Herramientas tenemos muchísimas. La verdad que Steiner nos ha dado una riqueza en todo eso, ¿eh? Un montón de herramientas y con las cuales poder ir trabajando cada día. Y no es fácil, porque muchas veces nos parece que hemos adquirido ya en nosotros mucho y a veces basta que nos pase algo, ¿no? Que aparezca una situación complicada en nuestra vida para darnos cuenta de verdad si estábamos firmes en eso o no. Y sí, justamente aparecen esas cosas para eso, para darnos cuenta de verdad mm, si tenemos incorporado de eso, ¿no? mm, Pero es ir poquito a poco. Es ir poquito a poco y la teoría es muy importante, pero más importante es ir aplicándola. Y a mí siempre me viene a la cabeza la parábola esta de Jesús cuando dice sobre dónde estás construyendo tu casa, sobre la arena o sobre roca firme, porque vendrán los vientos y esa casa puede caer, depende de donde la tengas edificada, ¿no? mm, Y es verdad, porque a veces nos creemos que estamos muy firmes, pero basta que vengan los problemas a veces para a esas cosas que nos sacuden para darnos cuenta verdaderamente. ya, mm. eh, Todos estamos en el camino y una de las cosas fundamentales que nos dice también es que nos fijemos en los demás también, incluso cuando en los ejercicios preliminares no solo te tienes que fijar hasta qué punto tú lo tienes conseguido o tienes que
sino y te puedes fijar en los demás también, pero desde el amor, no desde la crítica, sino desde él está en un camino igual que yo de crecimiento superior, porque todos estamos destinados a hacerlo. Y, y eso siempre hay que conservarlo, porque cuando alguien en la antroposofía comienza a- a utilizar sus propios pasos, que siempre, al menos en apariencia, muchas veces también verdaderamente, provocan un crecimiento rápido a nivel de tuyo como persona y tu relación con el mundo, y se pone a ver en los demás lo que le falta, en vez de pensar en que eso es una enseñanza para que él ver también qué es lo que le falta o lo que lleva conseguido, y también es bueno, pero desde el amor. Eso, con eso hay que tener mucho cuidado también. También no subestimar, no pensar a veces que vamos más adelantados en el camino, porque nunca se sabe quién, de qué manera puedes avanzar en la vida, lo que te puede pasar o Mm, no, porque a veces decimos, yo qué sé, a ver, digo, un asesino, por ejemplo, a lo mejor puede llegar primero que nosotros, ¿sabes lo que te digo? mm. Porque le ha tocado vivir una experiencia tal que le ha hecho tomar mucha conciencia de todo, ¿no? Y cambiar muchas cosas. Por eso hay que tener siempre mucha empatía y mucho amor. Bueno, misericordia, porque no hay Mm. amor sin misericordia. Creo que la mirada compasiva, ¿no? Eso que se practica o que nos quería traer el Cristo, ¿no? Y que tanto olvidamos, ¿no? Esa mirada compasiva que ahí ya no existe el juicio, ¿no? Es la antítesis del juicio. O sea, cuando escuchaba hablar a José Luis ahora, pues es verdad que hay mucha gente, mucho enjuiciador, mucho purista, la antroposofía también, ¿no? Se han erigido como puristas y jueces, ¿no? Y realmente el hecho de que tú te erijas como enjuiciador, como juez de algo, ya está denotando que realmente no has crecido tanto, ¿sabes? Mm. Sí, somos críticos, somos personas críticas. Y bueno, y aquí está lo del pensar, de llevar la atención a ese pensamiento, ¿no? Cuando viene en nosotros un pensamiento de esos, por ejemplo, ya que sale el tema de la crítica, mm, podemos pensar en ese pensar, decir, esto que estoy pensando, ¿no? Y poder cambiarlo. Esto es lo bueno, que podemos trabajar sobre ese pensamiento y poder cambiarlo. Sí, es que yo Claro, creo que primero, ¿no? Primero surge ese pensamiento, pero podemos cambiarlo. sí, pero yo creo que en el hecho de observarlo, o sea, cuando uno ve, vamos a poner eso, ¿no? Estoy siendo enjuiciador con los otros, ¿no? Uno cae en un momento dado en, wow, estoy aplicando una mirada rigurosa, ¿no? Fea contra el otro, ¿no? Porque en realidad es eso lo que es el juicio, ¿no? Eh, ya en el verlo, en el observarlo, hay una acción implícita. De alguna manera eso, César entra en otro estado, ¿sabes? Mm. O sea, en el observarlo ya existe algo. Por lo menos podemos decir que se frena, ¿no? Se frena, sí. Al observarlo se frena y podemos incluso cambiar eso que pensamos. Uh-huh, Decir, uh-huh. Bueno, pues no nos va a dar tiempo, que yo sí pretendía, porque está muy enlazado, haber llegado al cuarto capítulo, que ya es que Steiner, no sé, parece que actúa con una conciencia infinita de cuál es nuestra siguiente inquietud después de lo que ha expuesto anteriormente. Y aquí de manera espontánea hemos adelantado ya parte del contenido de las próximas, del próximo capítulo, en el que ahora sí que va a estar analizando todo ese proceso de pensamiento desde el mundo físico hasta que se introduce en nuestro mundo interior y en la conciencia, y lo que nos diferencia también, nos hace superiores, y en lo que, bueno, ya lo vais a ver, lo podríamos ir leyendo si se puede para la próxima sesión.
Y bueno, a ver si en la próxima sesión sacamos unos minutos iniciales para incentivar. Hoy hemos hablado mucho, de hecho lo he tenido que poner aquí. O sea, había alguien de los que se ha incorporado más recientemente que no conoce esa estructura que paralelamente tenemos que hacer, además de la lectura y del trabajo en grupo de los textos de Rudolf Steiner, de los ejercicios preliminares, los días de la semana, el calendario del alma y las cualidades del año, ¿no? Entonces lo podemos repasar rápidamente en la próxima sesión y así nos activamos nosotros también como camino de conocimiento. Y bueno, ya para la siguiente sesión haremos el ejercicio del cubo, va a tener esa representación que hemos hecho ya en otras ocasiones y trabajar sobre ella. Ya en la próxima sesión es lo primero que haremos, así que os traéis un papel en blanco y un lápiz, incluso en las reglas si tenéis mejor, porque vamos a hacer un dibujo geométrico y a partir de ahí podemos tener un ejemplo para trabajar los conceptos e incluso diferenciar cómo cada uno de nosotros tenemos una forma diferente a nivel cerebral, fisiológicamente, de ver las cosas del mundo y hasta qué punto la realidad de cada uno puede ser totalmente diferente, ¿no? Y, y nada, si queréis decir algo más y en todo caso nos despedimos con el verso de la semana. Yo solamente para situarnos, José Luis, ¿qué vamos a trabajar dentro del contexto del libro? ¿Vamos a trabajar exactamente hasta dónde? O sea, ¿qué capítulo, qué página, qué...? Para la próxima sesión dices, pues el capítulo 4 hemos llegado hasta el 3 en cuestión de contenido y poniéndolo por delante con las cuestiones, hemos hecho el 3 completo. Yo había propuesto para hoy también, bueno, había puesto una meta, ¿no? El 4 vamos a dejar el 4 para la siguiente y el 5 también. Tengo que mirar porque el 5 creo, a ver qué es, a ver, vamos a verlo aquí directamente. A ver, el 5 tiene tres cuestiones, el 4 tiene dos, como ahora. El 4, ¿cómo puedo tomar conciencia del mundo exterior en mi mundo interior? Cosa de la que ya nos estaba hablando Antonio directamente antes. Y la siguiente cuestión es, ¿existe realmente el mundo o es una creación de mi alma? Es una otra disquisición que vamos a abordar la semana que viene. Pues el siguiente capítulo, que es la comprensión del mundo, cómo se relaciona el pensar con la percepción como origen de los conceptos, cómo surge el conocimiento a partir del pensar, aquí ya con estos esquemas que yo había hecho ya en otras ocasiones, y cómo podemos encontrar el camino para conocer el mundo de forma plena. Estaría bien poder llegar hasta el quinto, porque claro, tenemos 14 capítulos, porque podríamos decir, bueno, pues las cuestiones y los suplementos ya cada uno los trabaja por su cuenta. Tenemos 14 y solo 11 sesiones, es decir, que tenemos que ir adelantando un poquito más que un capítulo por sesión. Vamos a ver si podemos avanzar el cuarto y el quinto, por lo menos. Si dejamos algo, dejamos un poquito, pero eso sería, Antonio. Ah, por cierto, creía que estaba compartiendo porque a la vez yo lo estaba mirando, pero en vez de no lo estaba compartiendo. Pero bueno, yo creo que tal como lo he relatado, se ha comprendido un poco la estructura, ¿no? Sin verlo. Yo estaba sobre el texto en línea, pero creía que No, compartido y no. Yo estaba sobre aquí, ¿no? Diciendo, bueno, tenemos aquí cómo tomar conciencia del mundo exterior y el mundo interior, existe realmente el mundo o es una creación, después la comprensión del mundo, siguiente capítulo, y que tiene tres, vale, está bien. ¿vale? Entonces vamos a intentar trabajar sobre el 4 y el 5 y ya vemos en la sesión a dónde llegamos. Muy bien. Y vamos a poner algo más antes de dar por finalizado con el verso.
Antonio, Adriana, Manuel. Finalizamos con el verso, ¿no? Yo ya es tarde, ya también. Sí. Sí, yo ya me tengo que ir también. Vale, pues venga, vamos rápido a leer el verso, que seguro que nos aporta. Leemos. A penetrar en las profundidades de mi ser, me incita un anhelo intuitivo de que en la contemplación de mí mismo me encuentre como don solar del estío que, emanando calor, vive germinar en el ánimo de otoño como impulso poderoso de mi alma. Muy bien, pues muchas gracias por haber llegado hasta el final y bueno, próximo jueves y el lunes pues tenemos a Mariano Casanet, os lo recuerdo. Tengo que poner la convocatoria y, y recordároslo para que vayamos también haciendo esa recopilación de nuestras inquietudes y aprovechar esa suerte que tenemos de que él está ahí para contestar a nuestras inquietudes, no para dar una conferencia sobre el tema que a él le apetezca. Claro, Así claro. que, Pues bueno, pues, buenas noches. fuerte Buenas abrazo, noches. pronto. Buenas noches. José Luis, te voy a decir, ¿vale? Buenas noches. Chao, chao.